tema de esta semana va a ser fuerte porque va a levantarse la tensión, evidentemente, entre el Poder Ejecutivo, el presidente y el Congreso, porque el Congreso está tratando esta semana el presupuesto y hay una intencionalidad de parte de varios bloques de modificar alguna de las partidas. Algunos de los diputados que responden al presidente de la Nación dijeron no se toca ni una coma de lo que dice el proyecto, aunque el presidente Milei había dicho, bueno, si quieren cambiar las partidas, cámbienla, pero no me modifiquen el equilibrio fiscal. Es decir, si quieren sacar o ponerle recursos a alguna partida presupuestaria, se lo va a tener que sacar a otra. Y en realidad, acá hay algunas declaraciones interesantes porque, por ejemplo, García Aresca, que es un diputado que responde al gobernador de Córdoba, dijo ayer, somos serios y en nuestro dictamen proponemos de dónde saldrán los recursos que irán a aumentar otras partidas. Respetamos el déficit cero que propone el gobierno, pero no estamos dispuestos a apoyar un proyecto que ajuste en educación a los jubilados y a las provincias. El tema es, bueno, ¿y qué están proponiendo? Porque si quieren que haya más presupuesto para las universidades, quieren que haya alguna recuperación del nivel de las jubilaciones y más recursos para las provincias, obviamente algunas partidas va a haber que ajustarlas para abajo. Y claro, ¿de qué se está hablando? De los fondos de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Secretaría General de la Presidencia, que maneja Karina Milei, tema de seguridad y los regímenes especiales, como el caso de Tierra del Fuego. Que por supuesto no van a alcanzar de ninguna manera los ajustes que se quieran hacer con respecto a lo que se quiere aumentar, pero acá es donde entra el conflicto clarísimo, digamos, en términos de que algunos diputados del oficialismo hayan dicho, no, acá no se toca ni una coma. Si quieren cambiar el presupuesto, el presidente lo va a vetar de vuelta. El tema es, bueno, pero el presupuesto es la ejecución de las cosas del próximo año y en realidad acá entramos a un lugar, digamos, oscuro, difuso, con respecto a lo que dice la ley de administración financiera, porque el año pasado no se aprobó el presupuesto para este año y por lo tanto, ¿qué dice la ley de administración financiera? Que si no se aprueba un presupuesto, se reconduce el del año anterior, lo cual le da un margen al Poder Ejecutivo para hacer lo que se le dé la gana. Claro. Y lo que ha dicho Milei es, bueno, si cambian el presupuesto y a mí no me gusta, lo voy a vetar. Y entonces, claro, va a haber un segundo año que va a reconducir el presupuesto del 2023, que es hacer lo que se le dé la gana, por supuesto, porque están todas las partidas obsoletas en términos inflacionarios. Ahora, el tema es que la ley de administración financiera dice que un presupuesto se puede reconducir solo un año, Ajá. no dos. Con lo cual entramos también, si ocurriese eso, porque hay gente que está diciendo, y el presidente mandó el proyecto así para que no se lo aprueben, y entonces va a hacer lo que quiera porque va a reconducir el presupuesto, pero resulta que está violando la ley de administración financiera. Complejo desde el punto de vista jurídico, pero digamos la situación de las universidades, por ejemplo. Los números, las diferencias en los números son muy grandes, porque en el presupuesto nacional dice que a las universidades nacionales le van a dar 3,8 billones de pesos, pero las universidades reclaman 7,2 billones. La diferencia es muy, pero muy grande, que tiene que ver no solamente con una caída de casi el 30% en los gastos vinculados con la administración de las universidades, sino que tiene también que ver con una caída de casi el 50%, un poco más tal vez, en el ingreso de los docentes y no docentes de las universidades. Ahora, estamos de nuevo, Alexis, frente a una situación complicada, porque efectivamente todo indica que los bloques opositores se van a poner de alguna manera de acuerdo para mejorar las partidas de las universidades, para mejorar algo de los jubilados, para darle los recursos a las cajas de jubilaciones de las provincias que el gobierno nacional está incumpliendo y probablemente haya alguna acción con respecto a las partidas de obras públicas que están absolutamente congeladas. O sea que estamos frente a una nueva situación de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, que va a terminar en una situación rara, porque probablemente el presidente termine vetando esto y se va a armar otra discusión con respecto a si puede vetar esta situación violando la ley de administración financiera, lo cual va a conducir a otra cosa, Alexis, todavía más seria, porque la semana pasada el presidente de la Nación dijo, me están tramando un golpe de Estado, porque el Congreso también quiere modificar, quiere armar una nueva ley para lo que es el manejo de los decretos necesarios urgentes. Claro.
¿Por qué? Porque el presidente de la Nación dice, bueno, van a aprobar un presupuesto para el año que viene que a mí no me gusta, lo voy a vetar, total, lo mismo, después gobierno a través de decretos de necesidad de urgencia. Y el Congreso en realidad está analizando precisamente cambiar el marco regulatorio de los decretos de necesidad y urgencia para limitar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera. Y en realidad, en ese punto donde el presidente dice me están tramando un golpe de Estado, porque obviamente ahí le van a frenar parte del proceso de toma de decisiones, cambiarlo en la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia no es discutir la asignación de recursos, es sentarse a hablar de procedimientos, lo cual en realidad remite obviamente a una discusión de fondo con respecto al poder. Lo llamativo, en realidad lo gracioso de todo esto es que cuando un sector es opositor, los DNU son malos, son feos y no se deben usar. Ahora, cuando se transforman en oficialismo y tienen que gobernar, los DNU son la herramienta que le permite hacer lo que ellos quieren sin pasar por la discusión o sin importarle la discusión. La discusión la dan. Total, salga lo que salga de esa discusión, yo sigo con mi idea sin importar los otros dos estamentos por donde pasó, Senado, diputados, digamos, no importa nada. Y es la herramienta que a mí me permite gobernar como yo quiero y se me antoja, ¿no? Sí, y convengamos que eso vale por izquierda o por derecha, Sí, ¿no es sí, por eso cierto? Es digo. decir, no tiene ideología. Siempre el Poder Ejecutivo quiere actuar de manera muy discrecional, pasando por encima de las atribuciones del Congreso de la Nación. De tal manera que yo digo, Alexis, en los próximos días vamos a tener un aumento de los niveles de tensión entre el Poder Ejecutivo, con el Presidente de la Nación y el Congreso, no solamente del kirchnerismo, sino incluso de, digamos, los bloques que se llaman amigables. El comentario que hice de García Aresca recién Sí, es de un amigable, sí. por decirlo de alguna manera, Uh-huh. y sin embargo, obviamente, no están dispuestos entre todos los bloques que no son oficialistas a modificar las partidas del presupuesto para mejorar la situación de las universidades, para mejorar la situación de los jubilados y también para mejorar la situación de los gobiernos de provincias. Y vamos a tener un nuevo frente de conflicto, sin duda. Es muy difícil ponerle cabeza en la guillotina por nada, más allá de, digamos, no van a ser muchos, se pueden acercar, ahora ponerle cabeza en la guillotina es bastante complejo, también teniendo en cuenta el escenario que se viene con la interna del justicialismo y cómo pueden llegar a quedar parados de cara a las elecciones legislativas, pero principalmente pensando en el 2027. Carlos, cierro con esta pregunta. ¿Cómo estamos con la emisión monetaria? Porque creo que ya lo hablamos en algún momento, pero los números que dan de los primeros 6 meses del año en la gestión de Milei son aterradores en cuanto a el plan platita, como decía en campaña el presidente, ¿no? Sí, porque además hay que ver qué estamos contando, digamos, pero cada vez que el Banco Central compra dólares, obviamente que emite plata, por ejemplo. Pero además está toda la reconversión y la renovación de las letras del Tesoro Nacional, y todo eso expresa en algunos casos de emisión, como la de hace 15 días. De tal manera que efectivamente el gobierno argentino está haciendo un ajuste muy fuerte, digamos, en las partidas de gasto público, pero igualmente, digamos, igualmente hay un proceso de emisión inevitable, ¿no? De emisión inevitable. No obstante, obviamente, este gobierno está yendo por una posición intentando claramente bajar los niveles de emisión. En términos porcentuales, con respecto al año pasado, está claro que los niveles de emisión porcentualmente están bajando, pero por supuesto que siguen existiendo. Carlos, como siempre.